Bon vespre a tothom, benvinguts i benvingudes a aquesta activitat que ha preparat el Museu de Menorca, en la que parlarem sobre la guitarra romàntica al segle XIX a Menorca, amb aquests dos grans professionals de la matèria, Alexander Hopkins i Xenia Axelrod. Alexander Hopkins és luthier especialitzat en corda pinçada medieval, renaixentista i barroca. Va néixer a Mallorca de mare francesa i pare anglès. Va estudiar a Londres a la Guildhall University, investigant sobre instruments en museus i sobre instruments representats en pintures. Ha viscut a Anglaterra, Hongria, Espanya i Itàlia. Xenia Axelrod és guitarrista especialitzada en repertori romàntic del segle XIX. Comença a estudiar música de la mà del seu pare a la seva Rússia natal i més endavant va continuar els estudis a Espanya i Estats Units. Com a solista i membre d'agrupacions de cambra, ha actuat en algunes de les sales més prestigioses del món, destacant el Palau de la Música Catalana a Barcelona i la Sala Tchaikovsky a Moscou. Actualment combina la vida concertística amb l'ensenyament. Us deixo ja amb ells, que heu vingut a veure-los. Gràcies. Muchas gracias. Gracias al museo por organizar eso y todo el equipo del museo. Es impresionante, toda la sonorización y todo. Y a vosotros por venir. Muchas gracias. Bueno, iba a hablar de esta guitarra en particular, que es la denominada guitarra del Freginal, que resulta porque aquí se encontró, pero es un nombre que le dio el Diario de Menorca a esa guitarra, y la verdad me gusta mucho el nombre, y encuentro que cuando se bautizan los instrumentos es buena señal. Es un testimonio de una época clave de cambios en la historia de la guitarra. Son 3 o 4 décadas después de que se estableciera la cuerda simple como estándar. Antes de eso eran cuerdas dobles, y antes eran 5 cuerdas dobles. Y es una época de cambios y de experimentos. En cada nación, en cada sitio había soluciones distintas, y por ejemplo aquí hay una francesa para poder comparar. En Francia tenían otra visión y eran muy en vanguardia esas también. Pero resulta que esa, siendo aún hecha en Mahon y está en París, se parece mucho más a la guitarra de hoy día, y se hicieron al mismo tiempo, más o menos. El luthier de esa nació en 1797 y Gutiérrez nació en 1788. Dentro de esos experimentos, esa guitarra, en parte la modernidad, o sea, las diferencias que habría con la guitarra moderna, sería el hecho que tiene un puente sin cejilla. Tiene un puente como habría entendido en el barroco, en el clasicismo también. Y ya en algunos sitios se estaban poniendo cejillas, como en el caso de esa guitarra en Francia. Las clavijas son de fricción, como en casi, aunque en Francia ya había mecánicas en ese periodo. Y el barretaje, las barras que hay dentro, es uno que se llama de transición, que son 3 barras detrás del puente que ayudan a soportar el peso de las cuerdas. Hoy día son muchas más y hay muchas soluciones distintas, pero esa solución simple es propia de esa época. Otra diferencia, esa tiene un diapasón elevado, cuando esa no tiene diapasón para nada, está plana completamente. Y el tipo de unión también de las tapas a los aros es una forma mucho más fin a épocas anteriores. Es mucho más simple y no hay el reborde que cubre la junta, que es una cosa que viene un poco después. Y el tiro es un poquito más pequeño que una guitarra clásica de hoy día. Pero bueno, en general
un guitarrista podría tocarla. Es un instrumento tocable por alguien de ahora, aunque tenga casi 200 años. Bien. Esa guitarra fue hallada en el mercadillo de Freginal un domingo por la mañana, y la vendía Bep, aquí presente. Fue quien la vendía y en su puesto de antigüedades y maravillas y tesoros, me encanta. y lo que estaba en venta era el estuche. Lo que había dentro se consideraba sin valor, con razón. Ahora voy a enseñar. Venía eso dentro. Estaba, como migas dentro. Y cuando vi que el instrumento estaba hecho en Mahón, vi inmediatamente que podía tener un valor patrimonial importante para Menorca. Y entonces empecé a ver la belleza del hecho de que tuvo que ser Mahón en esa época. Ya imaginaba 1850 más o menos por el estilo. Y imaginar de dónde venían esas maderas, porque ninguna de esas maderas venía de Menorca, todo era de importación y lo difícil que tenía que ser. Y bien, aquí vemos otros trozos, faltaban algunas barras, faltaban trozos. La cabeza le faltaba la mitad, pero logré reconstruirla después. Y otra cosa que no se ve de la foto es el olor. Tenía un olor de aceite mineral muy fuerte. Y eso pensé sería el problema, que quitar este aceite para poder encolarla, porque nada se encola el aceite. Pero cuando vi la calidad de los materiales y la sabiduría que había debajo de ese instrumento, decidí comprarla. Y cuando la encontré y hablé con alguien, apareció un artículo. Y gracias a ese artículo, mi amiga Patricia Romero, que no pudo venir esta tarde, ella investigó un par de cosas muy rápidamente y me las dijo. Era muy interesante. Resulta que que dentro en las etiquetas no pone fecha, pero pone el número de la casa de Calle de la Plana, donde se hicieron. Y ella se dio cuenta, mirando por internet y otras cosas, que las otras guitarras de Gutiérrez, que aquí hay dos, y en Estados Unidos también hay otra, y hay otra en Madrid, tiene un número distinto del número cívico de la casa. Y no es que se cambiara de casa, sino es el hecho que las casas cambiaron de número entre una fecha y la otra. Y gracias a eso podemos deducir que cuando pone Calle de Plana número 37 se hizo entre 1829 y 1835. Cuando pone en vez de 37, 39, pues es 1844 al 61. O sea, estamos ya viendo con mucha más precisión las fechas. El nombre de Flores, que aparece en la etiqueta, no entendemos por qué lo puso, porque él se llamaba Juan Gutiérrez y Pellicer. Pero se ve que le gustaba la idea de Flores, más castellanos. Y seguimos sin saber el porqué.
Y consta también que Juan Gutiérrez, ese mismo que vivía en la calle de Plana y hizo esos instrumentos, era también músico. Tocaba muy bien el violín, en algún documento lo menciona, y la guitarra también. Y sabemos también que sus descendientes siguieron con el oficio de luthier. Ahora quería hablar de... Bueno, aquí tenemos el nombre de Juan Gutiérrez y aquí en la próxima aparece su fecha de nacimiento. Y su mujer y sus hijos también. Eso es cuando estaba en la calle de la Plana, 31. O sea, ya era mayor. Pero tenemos los otros censos de otros años también. He vuelto a esa foto porque quería hablar de los materiales. Quería hacerlo en 3 etapas porque son 3 cosas muy distintas. Lo que es el mango está hecho de un tipo de caoba o una madera africana muy uniforme, sin vetas, muy ligera, que obviamente en un sitio que no hay inviernos, porque no hay inviernos en la madera. Y lo curioso es que tiene tiene esos huecos. Aquí hay otro, son de agujeros no quiero llamarlo carcoma porque es de insectos, de alguna larva o incluso un gusano podría ser. Y resulta que esa madera ya tenía la carcoma antes de que fuera guitarra. Gutiérrez decidió que ese trozo de madera iba bien para hacer un mango y se hizo. Tenía los túneles, los tapó y lo pintó de negro. Como podéis ver, tiene esa pintura negra detrás. Y tiene como 6 o 7 tapones en los agujeros. Eso quiere decir varias cosas. El hecho que eligiera eso es porque lo retenía de valor. Eligió maderas caras para el resto y para él creo que era más importante tener la madera, ese tipo de madera, que aunque tuviera eso, que elegir otro trozo sin carcoma. Y o sea, podría ser incluso madera reciclada de algo que vino de otro sitio. Del tamaño de ese túnel, es incluso posible que viniera de un gusano de mar, madera rescatada del puerto incluso, o de algo que habría encontrado allí. Otra cosa, porque esto es hipotético totalmente. Otra cosa es la tapa armónica, que lo que tiene de extraño está hecho de 4 piezas. Aquí hay una junta original, otra y otra aquí. Se ha abierto en las juntas mismas, no son fisuras, son aberturas, seguramente debido al aceite que hubo para preservarlo. Sí, seguramente el aceite ayudó a que no hubiera carcoma también, o sea, al final el hecho que lograra quitarlo fue bien. El hecho que esté hecho en 4 piezas relativamente poco estrechas, que normalmente se hacen de 2 o de 3 a veces. Pero las veces que yo he hecho instrumentos de 4 es porque estaba reciclando otra cosa. Es una cosa muy habitual. Ese tipo de pino no crece aquí. Eso crece en zonas muy altas, en zonas frías, donde los inviernos son muy duros y los veranos duran muy poco. Las venaturas están muy, muy juntas, casi menos de 1 milímetro. Y los requisitos para una tapa armónica de calidad, como es el caso de esa, es que tener mucha rectitud, mucha fuerza, tiene que ser ligera también y tiene que ser flexible. Esos elementos son los mismos que se requieren para aparejos de veleros de esa época, por la cual había mucho más mercado. El pino
ese que venía de a menos 1000 metros de altura, era muy complicado de bajar a nivel del mar para comercializarlo, para hacer mástiles, botalones y cosas de barcos. Y yo creo que es muy posible que esa madera la encontrara también en los astilleros de Mahón. Y el resto del instrumento está hecho de un tipo de palo santo. Podría ser un tipo de palo santo como tienen en Cuba o de las Américas, seguro. Esa es una madera muy pesada, pero gracias a su dureza pues se puede reducir a finezas. Pues se puede hacer muy fina. ¿Y de dónde sacó esa madera? Pienso que había bastante comercio o esa tradición que después de los ingleses en Menorca de fabricación de muebles y cajas de relojes, y había una grande tradición de carpintería de estilo inglés, que de hecho hasta hace poco relativamente seguían haciendo. Hablé yo con algunos carpinteros que sus padres habían hecho obras en estilo inglés. El proceso de restauración, tardé 6 meses en decidir cómo hacer esta restauración. Eso ya es durante o sea, ya era a fines casi terminada la restauración. Y porque cuando la restauración se puede hacer, o no quiero llamarlo así, porque son 3 formas de hacerlo, 3 conceptos. Una sería reparación, que en ese caso, si algo está un poco roto, una pieza no va muy bien, pues se hace otra. Y para el fin es que vuelva a sonar, y tampoco importa el instrumento en sí, históricamente. Es una solución poco que a mí no me gusta mucho. La restauración es la idea de aprovechar cada cosa que había en esa caja y volver a remontar el instrumento lo más fielmente posible a cómo era cuando estaba nuevo, para intentar conseguir el sonido que tenía cuando era apenas nacido. Y la tercera opción es la conservación. Es una cosa muy ligada a lo que hacen los museos que tienen colecciones de instrumentos, donde el instrumento, la idea que vuelva a sonar está completamente fuera de cuestión. Lo importante es mantener toda la información que hay, incluso dejarlo abierto. Si está abierto, no hace falta cerrarlo, justamente porque es más práctico tomar medidas o ver dentro para que se use. O sea, la idea es información, no es el instrumento como instrumento, sino la idea de poder reproducirlo. Pues logré disolver en un mes más o menos todo ese aceite. La madera cobró vida otra vez, como los pelitos empezaron a salir y ya se pudo encolar. Usé cola animal, que es un colágeno. Es o sea, hecho con huesos y pieles de animal, como se hacía antes, como habría hecho también Juan Gutiérrez. Empecé a recomponer el fondo, para empezar, después el mango, y después la tapa, los aros, y después juntarlo todo era otra empresa. Pero a mitad de todo eso surgió esa especie de magia que tienen algunos instrumentos, que es como si quisieran volver a cantar. Y te ayudan, es todo muy fácil, todo crece solo. Bien, esa es la misma. Quería hablar de las 5 que tenemos constancia. Esa misma apareció en Estados Unidos. Encontré esas fotos por internet.
Es una guitarra que ya se ve que apareció en Estados Unidos ya en el 1800, porque tuvo una reparación hecha en Springfield en 1897. Y se ve que le cambiaron la cabeza y pusieron un sistema de mecánicas. Y, pero ya son en 1897. Y bueno, es muy bonita y es del primer periodo. Es cuando pone Gutiérrez, la plana número 37. O sea, sabemos que esa o sea, entre el 29 y el 35. Después, aquí tenemos esta guitarra de la colección Seguí de Vidal, que tiene estos aros extraños de esta parte de aquí, que lo vi alguna vez mencionado alguna hay de ese tipo de guitarras, tanto en Alemania como en Francia se hacían a veces, y se mencionaba como guitarra de señorita. La idea que es una cosa más delicada, más pequeñita, no sé hasta qué punto sea verdad, pero es una rareza. El fondo no es original, pero este instrumento está muy bien hecho. Y, bueno, y ese también es el primer periodo, o sea, a partir del 1837. Perdón, del 29 al 35. Después esta otra Gutiérrez, que es muy bonita, esa creo que sonaría muy bien, es muy ligera, está hecha de cerezo, creo, y eso podría ser madera de la isla, pero la tapa armónica también es de altísima calidad. Y esa también es del primer periodo. También tiene un puente a la antigua y se parece mucho a la de Freginal. Después está la de Freginal, que ya hemos hablado bastante, pero es del segundo periodo. Esta ya pone el número 39 y sabemos o sea, podría ser del 40 y algo hasta el 61. Digo 40 y algo porque no está muy claro, podría ser un poquito antes. Y después está la del Conservatorio de Madrid, que es esa. Esa le añadieron una séptima cuerda que va hasta aquí, que es una solución que se hacía mucho en Alemania y a veces en Francia. Pero bien, está en bastante buen estado, pero es de más tarde y está hecha por el hijo de Gutiérrez. Está hecha por Joan Gutiérrez y Pons, o sea, ya es otra época, y también la numeración ya había cambiado al número 31. Bueno, después otro elemento que hice ver aquí que todas esas guitarras conservan sus estuches, es una especie de milagro, eso nunca lo he visto antes. Seguramente es hechos por Gutiérrez mismo. Se ven las marcas del cepillo. Se ve que usaba algo de curvatura. Es una cosa que hacen mucho los fabricantes de barcos. Normalmente yo uso completamente plano las hojas de los cepillos, pero va mucho más rápido así. Y estas son cuando me llamó el museo y un recordatorio de ese momento que se encontraron después de muchos años. Y bien, bueno, en conclusión hay que ir más al Freginal. Bueno, os dejaré con Xenia, que nos la hará oír y ya nos contará
cuatro cosas. Bona tarda. Abans de començar, m'agradaria aprofitar per donar l'enhorabona al Museu de Menorca, a la direcció, als comissaris de l'exposició Així sona Menorca, que han fet una feina tan bonica per buscar aquesta connexió amb la música de la illa i apropar-la des de diferents vessants i agrair molt que jo hagi pogut formar part d'aquest projecte. I també felicitar i agrair a Alexandra aquesta exposició tan fantàstica i tan interessant sobre la guitarra del Freginal. També voldria dir unes gràcies especials a la musicòloga a la Laura per haver-me donat a conèixer un manuscrit molt especial, un quadern escrit per José Seguí, que era un guitarrista que vivia aquí a Menorca al voltant de 1835, i ell va deixar passat en un quadern unes quantes peces per la guitarra, que són arranjaments, parlaré encara més endavant sobre ells, però el fet de trobar una partitura feta aquí a la illa fa gairebé 200 anys, una persona que tocava una guitarra, em sembla molt interessant, i també un altre cop formar part d'un projecte d'aquesta recuperació d'aquest patrimoni ha estat molt bonic. I de fet començarem una obra que justament ve d'aquest llibre de José Seguí. És una cavatina de l'òpera Alessandro nelle Indie de Giovanni Pacini. L'òpera es va estrenar a Nàpols a 1824 i a 1827 Mauro Giuliani, que és un dels guitarristes més importants del segle XIX, una gran estrella del moment, doncs ell va fer un arranjament d'aquesta cavatina i la va publicar a Milà, en 1827. I en 1835 el José Seguí la va passar en el seu quadern amb unes, a més, unes anotacions i unes digitacions que clarament veiem que ell l'havia tocat. I amb això veiem com de ràpid arribaven les novetats musicals aquí a Menorca.
Vale. Ah, vale, sí. Ahora quería hablar de ese cuadro que me regaló Bep la semana después de haber comprado esa guitarra. Es muy interesante porque es un grabado donde figura, aquí pone Mahón, o sea, es Mahón, está el campanario de Santa María, aquí antes de que se destrozara en la Guerra Civil, y una guitarra que parece francesa seguro, pero incluso diría de Grobert, que es exactamente esa guitarra. Y sabiendo que esa guitarra estaba aquí, habrá que escucharla también. Bueno, faccio aquest canvi de guitarra i aprofitaré per tocar diverses obres d'un compositor d'origen italià que es deia Ferdinando Carulli. És un altre compositor molt important de la primers 40 anys del segle XIX. Viu gran part de la seva vida a París i era molt amic de Paganini. I ara veureu per què és important, perquè l'obra que tocaré ara es diu La Clochette o Fantasia sobre un motiu de Paganini. Ell agafa com a referència el tercer moviment d'un concert de Paganini i fa aquesta fantasia. I l'anècdota de la guitarra, aquesta guitarra és una còpia que ha fet Alexander d'un model d'un luthier francès que es diu Grobert. I Paganini va visitar diverses vegades París i en una de les visites, com que també tocava la guitarra, va demanar al seu luthier, al violinista, que li prestés una guitarra i li va donar una guitarra tal qual aquesta. Paganini la va tocar i després la va retornar i la va firmar. I anys més tard la va agafar també Héctor Berlioz, el compositor, i també després la va firmar i la va donar al Museu del Conservatori de París. I aquesta és la còpia d'aquesta guitarra que ha fet Alexander, que tocaré ara.
Ara seguiré amb el mateix compositor, amb el Ferdinando Carulli, i tocaré una peça que es diu així. 3 dies, analogia dels events de 3 memorables jornades del 27, 28 i 29 de juliol de 1830, composta per Ferdinando Carulli. La obra fa referència a la Revolució francesa, els dies gloriosos, anomenats també així, de 27, 28, 29 de juliol de 1830, i amb aquesta obra ell intenta recrear aquests events. Llavors, hi va haver un període de cada cop descontent popular creixent amb el darrer rei de la família reinant dels Borbons, amb el Carles X, i just abans d'aquests aconteixements el rei havia publicat unes ordenances que, entre altres coses, limitaven la llibertat de premsa i dissolvien la Cambra dels Diputats. I per això, com a conseqüència, esclata la revolució. És una obra aquesta de caràcter programàtic i aniré anunciant les anotacions que surten a la partitura perquè em semblen molt entranyables i molt interessants. Opressió que causa el despotisme. Sorpresa ocasionada per l'ordenança del rei. Moviment del poble.
desordre. Marcha parisina. El poble es vencedor. Ara ja tocaré la última peça d'aquest compositor, de Ferdinando Carulli, i per presentar-la és una peça que es diu Aire anglès. Té una clara vocació de ser una mena d'obra de saló, i voldria aprofitar per reivindicar una mica el paper que té la guitarra, sobretot en el primer terç del segle XIX, potser primers 40 anys, d'un instrument tremendament popular entre la burgesia i les classes altes educades. És un instrument que té moltíssim repertori. El Carulli té publicades més de 400 obres. El Mauro Giuliani, el compositor del que vaig parlar abans, més de 150. És gent que fa concerts a Viena, a París. Estan molt instal·lats amb els millors músics del moment. Són amics
dels representants més alts dels altres instruments. I tot això és com una edat daurada de la guitarra i tot aquest repertori i aquests instruments donen fe una mica d'aquest moment tan bonic. I això, un aire anglès. Ara tornarem amb la guitarra de Freginal i tocaré una altra peça del llibre de José Seguí. És un allegro cantabile de l'òpera El Pirata de Vincenzo Bellini i un altre cop vull insistir en lo ràpid que van les coses i lo ben comunicada que està Menorca en aquest moment. L'òpera El Pirata s'estrena tinc apuntat, s'estrena a l'octubre de 1827 a Milà i només 7 mesos més tard, al maig del 28, també a Milà, Giuliani publica el seu arranjament d'aquesta obra
I 7 anys més tard, a 1835, José Seguí l'apunta en el seu llibre. I aquí vull destacar l'alt nivell que tenia aquest guitarrista, perquè Giuliani, insisteixo, que és, bueno, si no el guitarrista més virtuós del segle XIX, és un dels més virtuosos. És un guitarrista que toca en les sales més importants, i llavors el que fa el José Seguí és que digita aquesta obra d'una manera molt pràctica, molt intel·ligent. És evident que l'ha tocat i fa alguns petits canvis que tenen molt de sentit quan l'has de tocar, i tot plegat ens fa veure que realment ell podia enfrontar-se al repte de tocar aquesta peça, bueno, del guitarrista més important del moment. I em sembla molt bonic poder recuperar aquest llegat 200 anys més tard.
Abans de tocar la darrera obra, també m'agradaria una mica parlar com a intèrprete sobre les dues guitarres. L'Alexander aquí ha parlat de les diferències organològiques entre la guitarra menorquina, el Freginal, i el model de Gruber. I ja pel tipus de so, segurament vosaltres heu vist que aquesta guitarra, principalment per no tenir l'os aquí, per no estar elevades les cordes, té un tacte molt més delicat. Té una sonoritat molt més suau, molt més camerística, i al mateix temps, amb la mà esquerra, permet potser ser molt exacta amb les notes. Quan es fan legatos amb la guitarra, sonen quasi igual que si toquessis amb la mà dreta. I és una cosa que ofereix aquest instrument, pot ser una mica més que el model Gruber, que en proporció és més robust i més fort. I també destacar que aquesta guitarra té el mànec una mica més estret que la de Gruber, i això fa que per un intèrpret no habituat a tocar amb ella s'ha de tenir molta cura, perquè les cordes són molt delicades al tacte i a la mínima poden saltar. I un instrument que una mica difereix d'aquest model francès que hem vist aquí. I després de parlar d'aquesta curiositat, simplement, l'última obra que tocaré... Perdón. El micro hace bueno. Sí, se nota. No se puede disimular. La última obra que tocaré és una peça de Luigi Legnani. Legnani, en comparació amb els compositors que he tocat abans, és molt més jove, neix a 1790, i també és molt amic de Paganini, i ara veureu per què és important, perquè aquesta peça es diu Scherzo, o 4 variaciones para la guitarra sola, de ser interpretades amb un sol dit de la mà esquerra. Paganini té una peça, unes variacions, que s'han de tocar només amb una corda de violí, i jo crec que aquí claríssimament, sent amics, i es veu que han tocat en alguns concerts junts, Legnani agafa un fil d'inspiració del seu amic i fa aquesta peça amb només un dit. I el tocarem un dit.
Gracias. ¿Ya? Muchas gracias, ya está. ¿Alguna pregunta? Si hay alguna... aclarar algo. ¿Que puedes saber las cuerdas que llevan la guitarra? Claro, normalmente tendrían tripa, pero en ese caso es un amigo italiano que inventó un material que lo llama Nilgut, que tiene la misma densidad que la tripa y es un tipo de poliéster y al tacto también parece tripa. La ventaja que tiene ese material que cuesta menos y también dura muchísimo más. Puede durar incluso 5 años. Es una cosa impresionante. Cuando la tripa dura una semana, si hay suerte. Sí. Era para saber si yo puedo comprar cuerdas. Sí, se pueden comprar. En ese caso lo que suelo hacer es hacer los cálculos para saber para cada instrumento los calibres. Por ejemplo, esta guitarra, al ser una original antigua, pues no quería poner demasiada tensión y de hecho tiene un poco menos tensión que la otra, que como es nueva, pues puede soportar más tensión. Es que yo se lo pregunto porque yo hace 5 o 6 años compré una guitarra en Madrid, Sí, al luthier, aún no lo conoce. sí, sí, Pues compré una guitarra en Madrid vale. a un luthier que se llama Felipe Conde, a lo mejor lo conoce. Me suena el nombre, sí. Y bueno, y la tengo en casa, pero bueno, yo toco a acompañar y bueno, cosas de estas mías, no soy un guitarrista bueno. En general, un set de cuerdas para guitarras, los que venden en las tiendas, hay varios grados también y varias tensiones y se pueden usar esas. Pero para un instrumento del siglo XIX, pues hay que acercarse más a la tripa, que es el instrumento que habría tenido entonces. Porque yo todas las que oigo parece que son mejor que la mía, pero la mía me costó bastante. Y es porque también a veces las cuerdas, ahora llevo unas cuerdas yo en la mitad, que es la que usa el chicuelo que acompaña con Marco Mezquida. Le pregunté las cuerdas Sí, y entonces me las dijo y las compré. sí. Y ahora oigo estas y oigo la otra, que también es diferente la cuerda. La Sí. otra, para mí también parece que no es la misma, las Sí. cuerdas. Por eso, cuando oigo cuerdas, digo, uy, estas me gustan, a ver, y yo la compro la que sean. La cambio y ala. Muy bien. ¿Más preguntas? ¿La afinación es la misma que la actual? Sí, sí, en esa época ya se estableció la misma afinación, todo igual, tal cual, sí. ¿Sabía si necesitaba mejor ser antigua? Bueno, hay algunas obras que requieren alguna afinación distinta, incluso a veces hay cuerdas que tienen, o sea, más cuerdas, a veces hay mucha elección de afinación y la obra misma dice qué afinación requiere. Pero en general, cuando son 6 cuerdas, normalmente es siempre así. Si tuviera que vender la guitarra original, que no la va a vender, ¿cuánto costaría? No lo sé, no tengo idea. No, eso es incapaz de responder. Yo me parece que la vi una vez de la guitarra. Porque
Pepe es amigo Sí. mío y estamos uno al lado de otro en la casa. Vale, Y vale, hacemos vale. el vinito cada día y cada vez que encuentro una guitarra vieja de esas y cuerdas viene, tú pones las cuerdas. Digo, yo ya no os puedo poner casi las cuerdas. Sí. Me duele las manos, pero me enseña todas las guitarras. Pero esta creo que yo no... Vale. Esta no me la enseñó. Bueno, esa no había forma de Porque- ponerle cuerdas, estaba, Claro. parecían más cereales en la caja. Entonces, por esto no me la enseñó. Bueno, pues... pero entonces si yo quiero comprar cuerdas de estas, Sí, bueno. ¿cómo se...? Yo iría a Musicasa, ahí venden un set de cuerdas, algunas de tensión baja, que son más fáciles de tocar además, y con eso iría bien. Bueno, pues iremos a ver si buscamos algunas que me gusten más que las que yo llevo. Sí, Gracias por contestarme. ¿eh? un placer. ¿Alguna pregunta más? O preguntas técnicas a guitarristas súper buenos. Bueno, pues ja està. Bé, doncs moltíssimes gràcies, enhorabona a tots dos per la interessantíssima xerrada i la magnífica interpretació. Moltíssimes gràcies. I a Moltes vosaltres, gràcies. moltíssimes gràcies per assistir i bona nit.